¿Vuelos secretos? El escándalo de Begoña Gómez y la falta de transparencia del gobierno. La esposa del presidente de tu país realiza varios viajes en un avión del gobierno, sin que nadie sepa exactamente el porqué, a dónde va, ni cómo estos desplazamientos están relacionados con su rol oficial. Y lo más inquietante, el gobierno se niega a proporcionar información al respecto, a pesar de que ya han pasado días desde que se solicitó la transparencia. ¿Qué está ocurriendo en Moncloa? ¿Qué se está ocultando? Bienvenidos a un escándalo que está sacudiendo los cimientos del gobierno de Pedro Sánchez y que involucra directamente a Begoña Gómez, su esposa. Todo comenzó cuando diversos sectores solicitaron al Consejo de Transparencia que exigiera al gobierno español que revelara los detalles sobre los viajes realizados por Begoña Gómez. Las preguntas que rondaban eran simples pero contundentes. ¿Qué estaba haciendo la esposa del presidente en estos vuelos? ¿Eran realmente necesarios o se trataba de un abuso de los recursos públicos? El Consejo de Transparencia respondió a estas inquietudes y exigió al gobierno que proporcionara información completa sobre los desplazamientos de Gómez. La solicitud incluía detalles sobre los destinos visitados, la duración de los viajes, el número de acompañantes y, lo más importante, los motivos que justificaban cada desplazamiento. El plazo que dio el Consejo fue claro: Moncloa tenía 10 días para responder. Pero lo que ocurrió a continuación fue lo que verdaderamente encendió la polémica. El gobierno optó por guardar silencio, sin dar explicaciones concretas. En su lugar, se limitaron a mencionar que los viajes eran necesarios por razones protocolares, sin ofrecer ninguna otra aclaración. Esta falta de transparencia rápidamente encendió las alarmas tanto entre los partidos de la oposición como entre los ciudadanos. Pero, ¿qué hay detrás de estos viajes? A medida que empezaron a surgir más detalles, se reveló que varios de los vuelos más controvertidos se dirigían a destinos en América Latina, donde Begoña Gómez participaba en actividades vinculadas con su carrera en fundraising. Uno de estos viajes coincidió con la Cumbre Iberoamericana de 2023 en República Dominicana, donde Gómez estuvo presente en eventos que no parecían estar directamente relacionados con el cargo de presidente de su esposo. El Consejo de Transparencia de España ha sido una institución fundamental en este proceso. Su papel es garantizar que las instituciones públicas respeten el derecho de acceso a la información pública, una herramienta clave en cualquier democracia moderna. Y en este caso, su intervención ha sido decisiva para exigir al gobierno que proporcione detalles sobre los vuelos de Begoña Gómez. El Consejo, en su resolución, fue claro: Moncloa debía proporcionar una respuesta detallada, o enfrentarse a las posibles consecuencias legales por incumplir con el mandato de transparencia. Si el gobierno de Sánchez sigue optando por el silencio, la situación podría terminar en los tribunales. Aquí es donde se empieza a complicar la situación para Moncloa, pues una negativa prolongada puede derivar en sanciones, e incluso responsabilidades penales, si se demuestra que los recursos del Estado fueron utilizados con fines ajenos a los deberes oficiales del presidente. En resumen, el Consejo de Transparencia ha puesto sobre la mesa algo que debería ser incuestionable: la obligación del gobierno de ser transparente con el uso de los recursos públicos. Y es que, ¿cómo puede mantenerse la confianza en las instituciones si quienes están al frente no cumplen con los principios básicos de rendición de cuentas? Begoña Gómez ha sido una figura que ha ganado protagonismo en los últimos años debido a sus actividades profesionales, en especial en el ámbito del fundraising. Gran parte de su carrera se ha centrado en la captación de fondos, especialmente en América Latina, una región que ha sido testigo de algunos de sus viajes más polémicos. Uno de los puntos más criticados por la oposición es la coincidencia de varios de estos vuelos con eventos vinculados a su carrera profesional. El caso más sonado fue su participación en la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana, donde, además de asistir a eventos políticos, también estuvo presente en actividades relacionadas con fundraising. Esta coincidencia ha levantado sospechas sobre un posible uso indebido de los recursos públicos para impulsar sus propios intereses profesionales. Y aunque desde Moncloa se ha asegurado que todos los desplazamientos fueron realizados en el marco de las funciones protocolares del presidente, la falta de detalles concretos sobre la naturaleza de estos viajes ha generado una creciente desconfianza. El caso de los vuelos en Falcón no es el único escándalo que ha rodeado a Begoña Gómez en los últimos años. A esto se suma su presunta implicación en el rescate de Air Europa, un proceso que tuvo lugar en 2020 y que ha sido objeto de numerosas críticas. El rescate de Air Europa, una de las principales aerolíneas de España, implicó un préstamo de 615 millones de euros por parte del gobierno. En medio de esta operación, surgieron denuncias que apuntaban a la intervención de Gómez en el proceso, ya que durante esa misma época mantenía vínculos con Globalia, el grupo empresarial propietario de la aerolínea. Aunque las investigaciones no han logrado demostrar con claridad su papel en el rescate, las sospechas de tráfico de influencias no han desaparecido.
Este escándalo puso en evidencia las preocupaciones sobre un posible conflicto de intereses. La figura de Gómez ha sido blanco de duras críticas, no solo por la oposición, sino también por organizaciones que luchan por la transparencia en la administración pública. La polémica en torno a Begoña Gómez ha dado lugar a una serie de críticas implacables desde la oposición política. Partidos como Vox y el Partido Popular han sido claros en sus demandas, quieren respuestas, y las quieren ahora. Han cuestionado abiertamente el uso de los recursos del Estado y han exigido una explicación clara sobre el papel de Gómez en estos viajes. Los líderes de la oposición han expresado que este escándalo es una prueba más de la falta de ética y transparencia del gobierno de Pedro Sánchez. Santiago Abascal, líder de Vox, ha llegado a sugerir que los vuelos en Falcón han sido utilizados para fines personales, en lugar de cumplir con las obligaciones oficiales del gobierno. Además de los políticos, la ciudadanía también ha comenzado a alzar la voz. Las redes sociales han sido el escenario de intensos debates, donde se cuestiona la legalidad y moralidad de estos desplazamientos. La gente exige más control sobre el uso de los recursos públicos, y este caso ha puesto en evidencia la creciente desconfianza hacia las instituciones. Los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, han seguido de cerca este escándalo. Las investigaciones han revelado detalles inquietantes sobre la falta de transparencia en torno a los vuelos de Begoña Gómez y la aparente negativa del gobierno a proporcionar la información solicitada. Los titulares han sido claros: Begoña Gómez y los vuelos secretos, el gobierno de Sánchez bajo presión por la falta de transparencia, o ¿qué oculta Moncloa? Estos titulares han resonado en los principales periódicos y cadenas de televisión, generando aún más interés en el caso. No es solo un tema político, sino un tema de confianza en las instituciones y en el gobierno. A medida que los medios continúan desenterrando información, más detalles salen a la luz, y la presión sobre Moncloa sigue aumentando. Las preguntas siguen siendo las mismas: ¿qué motivos hay detrás de estos viajes? ¿Y por qué el gobierno sigue sin ofrecer respuestas claras? Las consecuencias de este escándalo podrían ser devastadoras para el gobierno de Pedro Sánchez. El incumplimiento de las exigencias del Consejo de Transparencia podría desencadenar una serie de acciones judiciales que pondrían en jaque la estabilidad del gobierno. A nivel político, este caso ha debilitado gravemente la imagen del presidente. En un momento en que España necesita estabilidad y confianza en sus líderes, este escándalo ha abierto una grieta en la percepción pública sobre la transparencia del gobierno. Si las investigaciones concluyen que hubo un uso indebido de los recursos públicos, el gobierno podría enfrentarse a sanciones legales, y la imagen de Pedro Sánchez podría quedar marcada de manera irreversible. Además, este caso no solo afecta a la esfera nacional, sino también a la percepción de España en el ámbito internacional. La falta de transparencia y la sospecha de corrupción en la administración pública tienen el potencial de dañar la reputación del país en el exterior. La democracia se sustenta en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en la rendición de cuentas de sus líderes. Cuando esa transparencia es puesta en duda, el sistema democrático comienza a erosionarse. El escándalo de los vuelos de Begoña Gómez es un reflejo de una problemática más profunda: la opacidad en la gestión de los recursos públicos. En este caso, no solo se cuestiona el uso de un avión oficial, sino la posibilidad de que estos recursos se estén utilizando para fines personales o profesionales. En una democracia moderna, el gobierno tiene la responsabilidad de ofrecer explicaciones claras sobre cada uno de sus actos, especialmente cuando involucran el uso de fondos públicos. La negativa del gobierno de Pedro Sánchez a proporcionar detalles sobre los desplazamientos de Gómez ha incrementado la desconfianza en la ciudadanía. La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué ocurre cuando un gobierno decide ocultar información? Las consecuencias no solo afectan la reputación del presidente, sino que ponen en riesgo la confianza general en el sistema democrático. Este caso no solo se trata de vuelos, sino de principios democráticos. Si los ciudadanos no pueden confiar en que sus líderes están actuando de manera transparente y ética, entonces la base misma de la democracia se ve comprometida. ¿Estamos ante un gobierno que se preocupa más por mantenerse en el poder que por ser transparente con los ciudadanos? ¿Y qué implicaciones tendrá esto para el futuro de España? La oposición política ha sido muy vocal sobre este tema, y no solo desde el ámbito político, sino también desde sectores de la sociedad civil y expertos en transparencia. Santiago Abascal, líder de Vox, ha sido uno de los más contundentes, declarando que este caso es una prueba más de cómo el gobierno utiliza los recursos del Estado para su propio beneficio. Desde el Partido Popular, han calificado esta situación como intolerable, exigiendo una rendición de cuentas inmediata. Pero no solo los políticos han expresado su descontento. Diversas organizaciones dedicadas a la defensa de la transparencia han mostrado su preocupación por lo que este caso representa para la gestión pública en España.
María López, experta en transparencia gubernamental, comentó en una reciente entrevista: lo más preocupante de este escándalo es la falta de reacción por parte del gobierno. En una democracia, no podemos permitir que los líderes eludan sus responsabilidades sin consecuencias. La transparencia no es opcional, es un pilar fundamental de cualquier gobierno que quiera ser legítimo. Estos testimonios reflejan la creciente preocupación entre sectores que antes confiaban en la administración pública, pero que ahora ven en este caso una señal de alerta sobre la falta de control y rendición de cuentas. A medida que el caso de los vuelos de Begoña Gómez sigue sin resolverse, el descontento social va en aumento. Los ciudadanos, que ya estaban preocupados por la situación económica y los casos previos de corrupción en la política española, han visto en este escándalo una gota que colma el vaso. En las calles, se han organizado manifestaciones exigiendo más transparencia y pidiendo que el gobierno revele toda la información relacionada con los viajes de Gómez. En una de estas manifestaciones en Madrid, se pudieron escuchar consignas como «Basta de secretismo» y «Transparencia ya». Estas protestas son un reflejo del malestar generalizado, donde muchos sienten que el gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones hacia el pueblo. Además de las protestas en las calles, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se libra una intensa discusión sobre el uso de los recursos públicos. Hashtags como almohadilla vuelos secretos y almohadilla transparencia gobierno se han vuelto tendencia, y miles de personas han compartido su indignación ante la falta de respuestas claras por parte de Moncloa. Las plataformas digitales, que en tiempos recientes han sido clave para la movilización ciudadana, están sirviendo como un canal para expresar el descontento colectivo. Este escándalo no ha pasado desapercibido fuera de las fronteras españolas. La prensa internacional ha comenzado a seguir de cerca el caso, destacando la falta de transparencia del gobierno de Pedro Sánchez y el impacto que esto está teniendo en su credibilidad. Medios como The Guardian, Le Monde y The New York Times han publicado artículos analizando cómo este tipo de controversias pueden afectar la reputación de España en el ámbito internacional. La imagen de un gobierno opaco y reacio a proporcionar información genera dudas sobre su capacidad para liderar en el escenario global. Estas críticas no solo provienen de los medios de comunicación, sino también de organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la transparencia y la lucha contra la corrupción. El futuro del gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en una encrucijada. Mientras más tiempo pase sin que se proporcione la información solicitada, mayor será el costo político para su administración. La cuestión ahora es si Moncloa cederá ante la presión pública y revelará los detalles de los viajes de Begoña Gómez, o si mantendrá su postura de silencio y enfrentará las posibles consecuencias legales y políticas. Lo que está claro es que este escándalo ha debilitado la confianza de muchos ciudadanos en el gobierno, y las elecciones generales próximas podrían estar marcadas por este caso. Los partidos de la oposición ya están utilizando este tema como una de sus principales armas de campaña, presentándose como los defensores de la transparencia y la rendición de cuentas. Por otro lado, la falta de transparencia también ha afectado la credibilidad de España a nivel internacional. En un momento en que la reputación del país es crucial para atraer inversiones y consolidarse como un líder en la Unión Europea, este tipo de controversias pueden tener un impacto negativo en la percepción global de la estabilidad política de España. Este caso nos deja una lección clara: en una democracia, la transparencia es fundamental. Los ciudadanos tienen el derecho de saber cómo se utilizan los recursos públicos y los líderes tienen la obligación de rendir cuentas por cada decisión que toman. La falta de transparencia no solo genera desconfianza, sino que también pone en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas. España ha sido testigo de numerosos escándalos de corrupción en el pasado, y este caso no es una excepción. Pero lo que está en juego aquí no es solo la reputación de un gobierno, sino la confianza de todo un país en su sistema democrático. La pregunta que queda es: ¿será capaz el gobierno de restaurar esa confianza, o estaremos ante una crisis aún más profunda? Aquí, en Detrás del Discurso, seguiremos informando sobre cada nuevo desarrollo de este caso y otros temas que afectan el panorama político de España. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún análisis. Tu opinión es importante, así que déjanos tus comentarios abajo. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que el gobierno de Sánchez debería ser más transparente? Nos vemos en el próximo vídeo.